Hola Lorena Corazón, qué gusto volver a saludarte. Discúlpame, no habíamos podido trabajar, pero en días pasados se había enviado un módulo para que tú lo revisaras, para que te dieras cuenta cuáles son esas enfermedades prevalentes que se dan en la primera infancia. Revises también cada uno de los síntomas, las precauciones, qué es lo que debemos hacer en caso de que surja una de esas. Recuerda que son enfermedades prevalentes o enfermedades repentinas precisamente porque se dan a lo largo de nuestro desarrollo, principalmente en esos primeros años de vida, donde el niño tiene unas defensas que apenas están en desarrollo, entonces tenemos que estar pendientes. Estas enfermedades se dan debido a factores ambientales, ¿cierto? No siempre tenemos como el mejor clima, entonces a veces estamos en invierno, a veces estamos en verano y estas enfermedades aprovechan estos espacios para hacerse notar. Por ejemplo, en la época de invierno, ¿sí? La mayoría de niños, y no solamente niños, sino adultos también, estamos con gripa, con tos. Si es demasiado calor, entonces estamos con dolor de cabeza, estamos con hemorragias nasales. Mm, los alimentos tienen mucho que ver, la preparación, las normas de asepsia que trabajamos con ustedes también, que si lavamos, que si no los lavamos los alimentos, que el niño debe lavarse las manos antes y después de ir al baño, ¿cierto? Entonces, todo esto se repercute y quizás aparecen esas enfermedades. A diario los hospitales están llenos de personas con niños que van donde el médico para que los atienda porque se presentó alguna enfermedad, y a veces son situaciones que podemos darle solución en casa o en el lugar donde estemos laborando, ya sea en un hogar infantil, en un centro de desarrollo, ¿cierto? Pero entonces hay que tomar unas precauciones. Ya si las cosas van avanzando y miramos que la evolución no es la mejor, sino que cada vez se pone más complicado, entonces vamos a acudir a la atención médica. Nosotros no podemos pretender que somos médicos, no, nuestro campo no es la salud, sino la pedagogía, pero pues de alguna manera tenemos que tener el conocimiento para poder actuar y dar una solución oportuna mientras llega esa asistencia hospitalaria, ¿cierto? Bueno, entonces sabemos que la salud es uno de los derechos fundamentales en los niños, que hay que garantizarlo, y esto va desde la casa con los primeros cuidados, con esa higiene. Otra de las cosas, garantizar que ellos estén dentro del plan obligatorio de salud, que pertenezcan a un sistema de seguridad social, ya sea régimen contributivo o sea régimen subsidiado. ¿Listo? Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es el contexto donde el niño se está desarrollando, ¿sí? Vamos a mirar también cuáles son esas pautas de crianza, por qué razón se está propagando tanto la enfermedad, si es constante o si es esporádicamente. ¿Sí? Entonces hay que tener presente todo ese tipo de relaciones, de situaciones. A partir de esto surge un programa, el que tú me estabas mencionando, AIEPI, que es la atención integral en las enfermedades prevalentes de la primera infancia durante esos primeros 5 años de vida. Ya sabemos que el objetivo de todos es trabajar por ese bienestar, por la protección, por el desarrollo integral del niño. Entonces surgen programas, fundaciones que están pendientes de esto para poder garantizar un desarrollo integral, ¿sí? Un bienestar. ¿Con qué fin se hace? Con el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad y la discapacidad en los niños menores de 5 años para promover un crecimiento y desarrollo óptimo. Sí, entonces, porque anteriormente se daba de que, como son situaciones naturales de la vida cotidiana, quizás no es tan fuerte y no se le daba una buena atención, entonces ahora con estos programas. O también porque a veces las familias no cuentan con todos los recursos económicos y entonces pues como no reciben más ayudas, más beneficios, pues tenían que quedarse solamente con los
remedios caseros o con los tratamientos que el POS les garantizaba y esperar ya en casa, ¿cierto? Entonces se producían muertes que quizás se podían solucionar. Entonces, gracias a la AEIP, surgen otro tipo de fundaciones que brindan ayuda a las personas que lo necesitan, poniendo tu caso, por ejemplo. Entonces, como no contamos con todos los recursos económicos, de acuerdo a convenios entre el sistema de seguridad social con otras entidades, con otras fundaciones, entonces nos prestan esta ayuda. Por ejemplo, tú estás beneficiándote de unas terapias, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Bueno, eso ya cuando se necesita a profundidad, pero antes hay que tener en cuenta que estas enfermedades pueden ser solucionadas en casa si hay un buen cuidado, si hay un buen un respeto, una buena medicación, ¿cierto? No hay que automedicarse, sino que a veces vamos al médico y ya nos han dado algunas fórmulas y tenemos que tener presente, pero que sean o que correspondan a la misma persona, porque quizás lo que me hizo bien a mí no le puede funcionar al otro, ¿cierto? Pero si es algo que yo sé que a mí siempre me da tos y el médico siempre me formula los mismos medicamentos, pues entonces sí, ahí sí yo podría actuar, pero hasta cierta medida. Bueno, otra de las enfermedades prevalentes que hay que tener en cuenta son las enfermedades diarreicas agudas, ¿sí? A veces miramos al niño que empieza como con un dolor de estómago y muchas veces creemos que es porque ha comido demasiados dulces o porque no quiere recibir los alimentos, ¿no? Entonces, cada mamita, cada papito ya es consciente de cómo es su hijo y debe saber identificar lo mismo que los cuidadores, los docentes, quienes ya comparten bastante tiempo con los niños, pues ya aprenden a distinguirlos. Entonces, si es un niño que tiene un buen apetito y de repente como que deja de comer, está pálido, nos dice que le duele el estómago, que le duele la cabeza, entonces también son síntomas a tenerlos en cuenta. Igual tú ya revisaste cada una de las enfermedades prevalentes y te diste cuenta que los síntomas son fácil de identificarlos, ¿cierto? A veces que está muy pálido o que si de pronto empieza con la fiebre. A veces podemos estar abrigados, pero no significa que es fiebre. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El termómetro para saber cuántos grados tiene en temperatura. ¿Sí? Poder identificar si se trata de una fiebre o no para poder establecer una solución. Por otro lado, está lo que es el vómito. Nosotros sabemos que el vómito también tiene algo que nos va a permitir identificar si está más avanzado o no, y es por su color, su espesor. Puede sonar un poquito raro y hasta desagradable, pero así es. Entonces, si nosotros miramos el color del vómito, que si es verde, que si es amarillo, ¿sí? Que si está muy espeso, que si solamente es líquido, entonces eso también nos va a permitir identificar de qué se trata, ¿no? Entonces, si es algo más complejo o es algo nomás por el momento, a veces también que los niños terminan como de comer y salen corriendo de una, ¿no? Entonces, pues si uno empieza a saltar y a saltar, pues obviamente que, ¿no? Le va a dar un rebote. Para finalizar, Lorena, en cuanto a tu pregunta, que las convulsiones simétricas y asimétricas, bueno, resulta que nosotros tenemos en nuestro cerebro dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Sí? Y nuestro sistema se maneja por el sistema nervioso central, que es el que corre por todo, desde nuestra cabeza hasta nuestra parte dorsal, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Las convulsiones se ubican en alguna parte, pero a veces no sabemos si solamente se quedan en hemisferio derecho o en hemisferio izquierdo. De todas maneras, alrededor ella empieza a prolongarse, ¿sí? Y no sabemos si es asimétrico o simétrico. Simétrico quiere decir que nos va a afectar hacia los dos lados de igual manera, y asimétrico cuando de un lado nos afecta más que del otro. ¿Sí? Entonces, no sé si hayas visto a alguna persona que esté convulsionando y después como que
su lado derecho se queda como más tieso o tiende a hacerse para el otro lado, ¿sí? Entonces eso se da debido a la reacción simétrica o asimétrica. Hay personas que sufren la convulsión pero después ya están bien, ¿cierto? Entonces no hay ninguna cosa que se note más allá, porque a veces o lo que nosotros conocemos como trombosis, que es seguido ya a una convulsión. Entonces el cuerpo queda hacia, como te decía, queda hacia un lado, depende del hemisferio que haya sido más afectado debido a la asimetría. ¿Listo, Lorena? Entonces yo necesito ya, después de este diálogo contigo, necesito ya que tengas preparada la socialización de la enfermedad que hayas elegido y que me envíes el video. Sí, es totalmente fácil, es una exposición normal como la hayas preparado con la presentación. Si tienes entonces diapositivas te puedes apoyar, si tienes algún video que quieras indicarme también lo puedes hacer. Cuando me envíes ese video, entonces te estaré enviando el cuestionario para que también le des solución y me lo puedas enviar. Espero que esas actividades queden terminadas hasta el domingo, se me va la fecha, ya te digo, hasta este domingo 16 de julio, ¿cierto? Porque entonces necesitamos avanzar y avanzar y avanzar para podernos nivelar. Listo, Lorena, entonces te deseo lo mejor, que tengas un buen día y ya sabes, te voy a estar respondiendo en las mañanas. Ayer, qué pena, no te pude responder, me quedé sin minutos, sin datos y a mí solamente me recargan ya hasta a mediados de mes. Sí, por allá el 19, entonces pues no te puedo llamar por estos días, pero sí necesito que estemos pendientes. Bueno, Lorena, entonces chao, Dios te bendiga.